De vuelta con Cerrando la Noche y de inmediato vamos a conversar con el doctor Johnny Rodríguez, quien es del Frente Independiente. Frente Renovador Independiente. Lo que pasa es que hay nombres que a uno no le son muy familiares. Pero con Johnny tenemos la confianza de poder equivocarnos en el nombre y no pasa nada. Buenas noches. Claro que no, muy buenas noches. Bienvenido. Para mí un placer estar aquí con ustedes en Cerrando la Noche. Hace ratito no pasaba por acá, Johnny. Bueno, a veces es difícil tomar la parte fundamental para iniciar la conversación, pero hay un tema que está teniendo mucha gravitación, que tiene que ver con una de las medidas que anunció el presidente de la República de gravar con tasa cero un conjunto de productos y materia prima en la República Dominicana. Esto ha traído situaciones de enfrentamiento entre oposición y gobierno, sobre todo en el Congreso, también fuera del Congreso. Sectores productivos tienen sus reservas. Johnny, ¿cómo tú ves esta medida? Mira, yo lo veo con una gran preocupación y te explico el porqué. El presidente de la República tiene la mejor de las intenciones, real y efectivamente. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Tú sabes que el sector comercial se lucra mucho del agiotismo. Entonces, ¿qué sucede? Si esa eliminación de impositiva temporal, que yo espero que sea temporal, que no sea como el punto 15 de los cheques, que sé que primero hubo un presidente que dijo que era temporal un 1%, y después no, pero sobre todo el de las transacciones financieras, que era 0.01 y ahora es 1.5. O sea que de lo provisional se convirtió en más alto y en mayor. La tasa cero temporal tiene efectos inmediatos en la población y en la producción, y me explico. En la producción, en el sentido, por ejemplo, de que es lo que el granjero que produce pollos, produce una camada de pollo que son rápidos, dada la tecnología que hay, no es más rápida que traerlo por avión o traerlo en barco. Pero aparte de eso, como esos productos son subvencionados por política de cada país de eso, también van a afectar un poco lo que es la competitividad del productor. O sea, van a mermar la producción. ¿Qué va a hacer el productor? No se va a dedicar a perder, va a dejar eso y buscará la manera de engancharse a vender por una parte de los pollos que importa. Va a llegar el momento en que la producción nacional de pollo va a estar abandonada. Lo mismo pasará con el ganado vacuno, por igual con los cerdos. Entonces, desde ese punto de vista, eso es el efecto, lo que yo le llamo negativo. Ahora, ¿cuál se entiende que es el positivo y está en que los comerciantes lo cumplan? En que real efectivamente, de manera inmediata, que ahí es que está mi duda, que de manera inmediata esa rebaja se refleje en el precio, que esa acción que bien intencionada tiene el presidente, se refleje en los precios, porque en verdad, por las diferentes razones que no dejan de ser ciertas, nacionales e internacionales, los precios de los commodities han subido y eso a su vez ha disparado los precios de los productos terminados, en todas las áreas. Claro, el sector más sensitivo es el de la alimentación, el de la medicina, porque son dos elementos de consumo diario y necesario. Entonces, por eso te digo que me da, no el tema de que lo politice, no, el tema realmente de que haya una posición firme hacia que eso se refleje en los precios de la población. ¿Y qué medida tomar para que en el caso de que los comerciantes quieran hacerse de la vista gorda, entonces el gobierno puede intervenir y hacer que se lleve ese cometido? Porque en realidad una medida temporal yo no creo que va a hacer tantísimo daño si se administra encima de eso, porque tú sabes que también, como ya esos son productos en su mayoría congelados, y hay una gran capacidad aquí de almacenaje en congelación en el sector privado, también pueden usar esos 6 meses para llenar los almacenes. Y luego entonces, no, pero espérate, pero acuérdate que el sector productivo ha ido mermando, y ahí ellos van a poner el precio que ellos quieran. Perdón, Johnny, ¿tú estás de acuerdo con la medida, pero tener precaución, cautela para no afectar la producción local? Correctísimo. Y una custodia encima de la medida de quienes se beneficien de ella, que lo traspasen al consumidor, que eso se note. Y el que no, que sea sancionado adecuadamente. Yo con lo de las medidas
medida, Johnny, lo que he preguntado, ¿cuál es el plan? Yo quiero saber cuál es el plan para garantizar justamente la menos afectación posible del aparato productivo nacional. En esos 6 meses, ¿cuántos quintales de pollo se van a traer? En esos 6 meses, ¿cuántos quintales de trigo, de maíz te va a traer a la República Dominicana? Porque es cierto que hay preocupaciones, Sí. pero las medidas yo creo que sí, que son saludables. Lo que yo entiendo es que hace falta La un custodia. plan de ejecución para garantizar eso y garantizar que esa tasa cero se traduzca en el precio final. Claro. Que de eso no se habla. Si tú te das cuenta, de eso no se habla en la propuesta. ¿Cuál es la política que se va a implementar para evitar que eso sea desviado hacia otros intereses? Bueno, Y eso es lo que yo digo, que dejo de hablar de la política. No. ¿Y cuáles son las medidas para que nos aseguremos que el sector productivo no se destruya? Y sobre todo, que eso se traspase real y efectivamente en esa misma proporción al consumidor final. Johnny, ¿no De eso piensas? usted no ha oído hablar, a nadie hablando de eso. No. Ni la oposición, ni lo que está con la propuesta tampoco. ¿No piensas tú, Johnny, que ante esta situación donde el presidente de la República ha sido una persona que ha mostrado preocupación por la situación económica del país, y no solo preocupación, se ha entregado a resolver los problemas económicos para que el país no sufra ningún tipo de desabastecimiento, ni en medicamentos, ni en productos de consumo masivo? ¿Crees tú que la oposición está aprovechando algunas debilidades, alguna falta de experiencia de los funcionarios del gobierno para pescar en ríos revueltos y politizar y crear una nebulosa negativa ante esta propuesta del presidente de la República, que es parte de una iniciativa global de otra propuesta, que entre ellas está subsidiar los combustibles, que el Estado Dominicano ha estado subvencionando por casi 1.000 millones de pesos semanal, dependiendo de cómo suban los combustibles y dependiendo de cómo esté el alza del dólar. ¿Crees tú que está aprovechando la oposición este momento para pescar en ríos revueltos? Yo creo que la oposición ha perdido su norte y se dedica más a hacer la crítica de la falta de planificación que a hacer aportes. Porque si yo quisiera lucírmela como oposición, bajara la planificación que yo hice y dijera, mira cómo yo lo hago. Y por eso a mí no me pasaba. No solamente descentrarse, que se va a desbaratar, porque entonces el sector... No. Mira, nosotros entendemos que si el país consume 10.000 quintales de pollo, si tú importas 3, los productores venden sus 7 y no pasa nada. Con números. Ahora el presidente está solo. Porque lamentablemente el presidente que tiene que salir a defender cada tema del gobierno. Y cuando un funcionario sale, da pena. Yo escuchaba en un matutino esta mañana al director del Banco Agrícola que decía que por lo único que era bueno era porque el presidente tiene la buena intención, la medida. ¿Cómo? El del No, Banco No, Agrícola. no, Johnny, eso es complicado esa. Oye, yo iba a hacer otra cosa y me quedé mirándolo cuando él dijo así. ¿Cómo fue que dijo? Una periodista le pregunta, cuando él dice que, ella le pregunta, mire, es que hay sectores que están en contra, y él dice, pero son la minoría. Y entonces ella le pregunta, pero ¿y cuáles son entonces la mayoría que lo apoyan? Y le cita a los sectores que están en contra. Entonces le dice, mire, es que el gobierno tiene la responsabilidad que no la tienen los otros sectores. Y el presidente tiene la buena intención y eso usted va a ver que va a funcionar. Oye, el del Banco Agrícola, que es parte de la comisión. Bueno, Yo dije, pero por eso que el presidente se la tiene que jugar solo todas. Porque ¿cómo va a ser que una de las personas que está manejando ese proyecto, de hecho, que tiene una participación directa, fundamental, clave. ¿verdad? Claro. No diga, no, es que eso no le va a hacer daño a nadie, porque mire, los productores producen tanto, esa producción el mismo gobierno se la garantiza que se la compra para distribuirla en Ginebra, porque usted tiene que, usted es un funcionario, usted está donde se toman decisiones y maneja los números que necesitan esas decisiones. Pero posiblemente se esté trabajando el paquete de medidas, posiblemente, para garantizar que los productores nacionales no sean lesionados. Yo albergo la esperanza porque en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo hay muy buenos técnicos, en el Ministerio de Industria y Comercio también, en el Ministerio de Agricultura. Entonces yo entiendo que tienen que estar trabajando esa parte, porque no se puede anunciar una cosa solo sin tener un respaldo. Mira, cuando yo era joven,
me contaba mi padre que solía hablar con el presidente Balaguer, que Balaguer le recibió a usted, le decía, ¿cuál es la solución? Al funcionario. Él te preguntaba así mismo, es cierto. La solución. Él te preguntaba. ¿Le iba a recibir de agricultura? Bueno, ¿usted recuerda que le dio agricultura a Tito? ¿Usted recuerda Tito Hernández. a Tito Hernández? Sí. ¿Por qué? Que no daban los dos funcionarios y sacó uno de la oposición y lo puso. Venga, ¿usted está seguro que usted resuelve? Esa era malaguerada. Así nos puso un señor gordo ahí en la presidencia, como ministro de la presidencia. Pero ¿tú sabes por qué? No dio pie con bola. Oye, que lo que pasa. No encajó. Pero oye, que lo que pasa, con eso le ponían la presión al funcionario que tenía que enrolarse o lo quitaba. No, hombre. ¿Y quién quedaba culpado? ¿Y qué es ese señor? No he vuelto jamás a escuchar de él. Es que así es que explotan la gente aquí. Entonces, yo creo que la oposición, sobre todo, la oposición madura, como digo yo, que es una oposición la del PLD y la Fuerza del Pueblo, liderada con Leonel, Con experiencia. que tuvieron 20 con años. Experiencia de Estado. Entonces, Johnny. por eso yo digo la oposición con experiencia. Sí. Entonces, yo creo que decir que mira, que es... No. Es nosotros, anualmente, durante 20 años, tenemos la estadística de que el sector productivo de tal área produce tanto, importa tanto de materia prima. Entonces, vamos a asegurar que eso no falle, porque hasta ahora estaba funcionando. Y le proponemos, porque por ser oposición no hay que ser contrario a la población. Hay otro tema. Y yo creo que sería al revés, la población reconocería que el de la oposición fue el que dijo cómo era. dio la sugerencia. Yo recuerdo cuando el COVID estaba en su buena, Leonel se trajo las cátedras de todo el mundo, porque era el que me hablaba de COVID. Ahora, pregunta qué solución dio. ¿Y el PLD qué solución le dio al COVID? Ninguna. Tú me podrás decir, bueno, que ya se estaban yendo, bueno, pero no aportaron ninguna. El Frente Renovador Independiente ha evaluado el tema de la posible reforma constitucional. ¿Tienen ustedes una posición al respecto? Sí, mira, nosotros entendemos que en estos momentos la reforma de la Constitución, de lo que sea, no tiene ningún sentido de ser, porque nosotros tenemos una crisis alimentaria y de inflación. Entonces, en este momento, toda la fuerza, la oposición, el que esté en el gobierno, todo el mundo, debe de concentrarse en cómo minimizar la inflación, en cómo dinamizar la economía con una inflación baja, cómo hacer que la clase media no siga desapareciendo. Fíjate ahora, que por eso es que te digo que están de espalda al presidente. La semana pasada se destapa el ministro de Trabajo, que hay que hacerle una carga más a la clase media con el tema, por demás, una necesidad de que a las domésticas se les mejore su condición de vida, pero no encima del pueblo de clase media, porque eso no es la ruta. Pero además, el Código de Trabajo, en sus artículos 260 hasta el 269, contempla cuáles son las condiciones en este momento. Entonces tú no puedes hacer una resolución. Oye, ¿qué mensaje se le manda a un país? Johnny, pero yo pienso que ese es un tema que habrá que discutir. Es un tema que hay que... Porque lo primero, que no es ilegal lo que está haciendo el ministro de Trabajo, porque hay un convenio del cual República Dominicana es signatario y fue ratificado por el Congreso, que está durmiendo ahí. Está ratificado porque el código no ha sido modificado. Pero está ratificado. Entonces tenemos que terminar. En efecto, hay un compromiso ese internacional. convenio es supranacional. Es decir, pero que el código habrá que ajustarlo o aplicar en esa parte esa norma. Yo creo que esa es una discusión interesante que hay que dar. Muy interesante, porque es que lo que te digo, que aquí los políticos, cuando ya el carajo se le olvida, que cuando tú modificas una ley, incluso la Constitución tiene 118 leyes que hay que y cuando actualizar. Usted suscribe un acuerdo internacional y es ratificado por el Estado, es parte de las normativas de la constitucionalidad también. Eso es así. Entonces, yo creo que habrá que discutir ese tema. No, hacia dónde, quién lo paga, porque, óyeme, ¿quién es que lo va a pagar? No, pero yo creo que en ese tema hay alternativas. Primero, yo estoy seguro que tú a tu trabajadora, más de lo que dice ahí, más de eso, pero quiere que se vea como un acto de agradecimiento y no como un derecho que tiene. También eso está en discusión este momento. Es que hay un tema, una casa de familia no genera rentabilidad patrimonial. Ni beneficios. Ni beneficios. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no es un invento. En otros países también. En Europa tienen protección. Necesitamos tiempo, porque mira que es lo que sucede. En otros países también, no pero el ingreso de la clase media. No comparemos. Pero ahí vamos. Sí. Es que tenemos que comparar un celular con el mismo modelo. No podemos comparar un 8 con un 10. Lo que quiero significar con ese tema es que hay que buscar la forma lógica. Así como hay una clasificación de las empresas, clasificar los hogares.
que eso me imagino que no es difícil. Claro. Una clasificación de los hogares. Aquí hay, por ejemplo, las ONG. No pagan beneficios porque no generan utilidades. ¿Verdad que no? Exacto. Sin embargo, las zonas francas que sí generan tampoco pagan participación en los beneficios de la empresa. O sea, hay cómo usted armar esto de manera tal que ese tema se proteja a la trabajadora, se proteja a los dueños de casa o a las familias, pero además que el Estado asuma y cumpla su responsabilidad. Una pregunta, Johnny, ¿es posible que eso se pueda incluir como parte del régimen contributivo subsidiado? ¿Esa puede ser una alternativa? Es que es difícil, porque es que fíjate, toda la familia tendría entonces que inscribirse en la Seguridad Social para inscribir el servicio doméstico. Sí. ¿Tú ves? Entonces tú a la clase media que ya está golpeada le está quitando otro ingreso. Ahora, por ejemplo, el seguro médico, que prácticamente es lo que le falta principalmente. Y para tiempo de política y para buscar votos, ¿no se le da un seguro de SENASA a la gente? ¿Por qué si usted tiene 395,000 servicios domésticos ubicados, no le da ese seguro? Porque todo el mundo le da vacaciones, doble sueldo, hasta le regala. Yo creo que esa es la mejor propuesta, Johnny. Esa es la mejor propuesta, que el Estado ayude a esas familias. Oye, ¿cómo que está? Oye, hasta les regala ese concepto. Hay mucha gente sacudiéndose la piel, pero todo le dan doble sueldo, vacaciones, pero quiere que se vea como un acto de agradecimiento del dueño de la casa. Y no como un derecho. Junior, Ahí es que está el tema. Junior, normalmente eso uno lo hace como que uno se siente muy bien con las personas. Pero no diga para que se lo agradezca, no. Sí. Ahora, lo que yo digo es, por ejemplo, lo que es la carga en dinero. Dos cosas te voy a decir y luego volveremos. Mira, la carga en dinero no debe de caer, por ejemplo, en dos personas, que un esposo que gana 30,000 pesos y una esposa que gana 40, 70. No da. Entonces, un funcionario, antes de tirar una cosa así, con un presidente que está tratando de reelegirse, tú te juntas con el presidente y cuadran eso primero. Yo creo, Johnny, que ese tema y el tema de la reforma a la Constitución tendremos que abocarnos a una nueva participación tuya en Cerrando la Noche. ¿Cómo no? Muchísimas Por hoy gracias. te agradecemos el habernos acompañado. Y a la población que siga viendo Cerrando la Noche, que de aquí usted se entera y avanza. Gracias. Vamos a la pausa y de nuevo volvemos con Cerrando la Noche.